Hoy conversamos con Santiago Kovadlov, filósofo, escritor, uno de los grandes pensadores de Argentina. Tuvimos con él una conversación profunda, íntima e inolvidable para nosotras. Hoy para nosotros es un día festivo. Tenemos un invitado muy especial. Estamos con Santiago Kovadlov. Y bueno, vamos a hablar con el escritor, con el pensador, con el artista, si se puede. Bueno, un gusto estar con ustedes. Me da realmente mucho placer poder conversar con ustedes porque vamos a hablar íntimamente, no vamos a hablar convencionalmente. Hola, Santiago. ¿Cómo estás? Bueno, nosotras acá contentas, felices, un poco nerviosas, te voy a confesar porque, bueno, tremendo pensador. Y por otro lado, quería primero agradecerle a Susi Galperín, le mandamos un beso, porque, bueno, nos puso en contacto y tenemos este lujo de empezar esta conversación. Que, como esto es derecho a la pasión, nosotros decimos que parte de la elección del nombre tiene que ver con que vamos directo a las pasiones. Uh-huh. Y solemos preguntarle a los entrevistados por sus pasiones, pero teniéndote a vos hoy acá en casa, no queríamos dejar pasar el que nos cuentes qué es la pasión, que nos enseñes qué es lo que has pensado sobre eso. Bueno, la primera convicción que yo tengo sobre lo que es una pasión es que se trata de una emoción arrebatadora, vale decir, de algo que se adueña de nosotros. Ninguna pasión pide permiso para instalarse, actúa por prepotencia y se diferencia del gusto o de lo que podrían ser los intereses, porque el gusto y los intereses son administrados en cierto sentido por la razón. ¿Qué es aquello que nos pueda gustar o interesar? Lo determinamos con cierta calma, pero la pasión es arrasadora y yo la identifico mucho con la vocación, porque uno no tiene una vocación, la vocación lo tiene a uno. Uno puede interesarse por ciertas cosas, pero allí la vocación todavía no opera. La vocación es excluyente, autoritaria, prepotente. Si uno no cumple con ella, y muchas veces ocurre que uno no cumple con su vocación, ella es rencorosa y nos hace pagar muy caro por haberla desatendido. Hay un verso muy hermoso de un poeta inglés del siglo XVIII, William Blake, que dice: el que desea y no obra engendra peste. Y creo que es así. Una vocación desatendida es rencorosa y se cobra el costo, haciendo de nuestra vida normalmente una deuda impaga. Ahora, eso es increíble, ¿no? Porque a veces es difícil reconocer la vocación. A veces pasa, sobre todo cuando uno... Bueno, en cualquier momento de la vida, iba a decir cuando uno es más joven, pero en realidad en cualquier momento de la vida, cuando uno le aparece una vocación que por ahí va en contra de algún sistema o alguna reglamentación previa que uno tiene en la cabeza, ¿no? Que venga por donde venga. Y entonces, pero por otro lado la siente, ¿no? Pero por otro lado pareciera como que no corresponde o no debiera hacerla. Entonces ahí esas contradicciones a veces son muy fuertes, porque la pasión empuja, o la vocación empuja, y a veces la sociedad te dice, no, anda por otro lado, o hace otra cosa. Eso y es tal cual, ¿no? Porque entonces uno a veces paga costos con eso, pero de la otra forma también paga otros costos. Entonces a veces hay dilemas. Tanto en el orden personal como en el orden social, eso es evidente, lo que decís es muy cierto. En la historia de la literatura romántica, tanto en inglés como en francés, y aún entre nosotros, es la historia del desacuerdo entre la convención y la pasión. Yo creo que toda vocación no es necesariamente transgresora, pero cuando lo es un mandato, y el que, como digo, no lo cumple puede ser más infeliz que si lo cumple. Yo tengo hijos artistas, y lo pagan caro, pero son inmensamente felices. Las dificultades que tienen
son buscadas, están aceptadas, son la consecuencia de las alegrías que ganaron. Y a mí me parece que una vocación ilumina una vida, y la pregunta más inquietante que se hace a alguien que la tiene cuando es joven es si durará toda su vida o no, ¿no? Yo cuando era joven me preguntaba si seguiría escribiendo después de los 65, 70. Tenía miedo de sobrevivirme. Es decir, de durar sin vocación. Pero las circunstancias se dieron de tal manera que la vocación está viva, el deseo de escribir está vivo. Y a los 82 años, cuando tengo entre manos algo que me interesa escribir, siento una felicidad sin edad. Bueno, ese es un gran privilegio, ¿no? Es una bendición esto de poder, de tener esa vocación que perdure y que uno efectivamente la puede llevar adelante. Porque, bueno, habrá otro tipo de vocaciones que físicamente no te permitan. Claro, ¿cómo hace una bailarina después de los 40? O un jugador de fútbol. Exacto. Pero qué linda la invitación a explorar esas pasiones. Ojalá se transformen en vocación con ese arrebato que vos decís para lo que sigue. Esto que vos decías del arrebato, que es tan propio de la pasión, ¿no? Donde te toma, ¿no? y te lleva. También hay que convivir con los apasionados. O sea, las personas que conviven con apasionados también tienen su dificultad, ¿no? Por supuesto. Porque respetar los tiempos, o sea, es como que convivís con esa persona que está tomada por algo y que tal vez te roba tiempo a compartir, y digamos, ¿no? Eso también es un tema cuando uno es muy apasionado con algo. Sí, yo tengo la impresión de que el riesgo del narcisismo se da dentro y fuera de las vocaciones. Pero sin duda alguna una persona que tiene una vocación aspira a una centralidad en las relaciones que a veces es desmedida. Normalmente conviene, si uno tiene algo de lucidez, ser modesto en la expresión de aquello que a uno le importa fuera del campo concreto del trabajo, ¿no? A veces lo digo también porque en una pareja, por ejemplo, a veces cuando uno de los dos tiene una pasión muy fuerte y tal vez el otro sí tiene vocación, pero tal vez no una vocación tan acentuada. Eso tiene más. Entonces, a veces esos espacios son más individuales, más allá porque no es tan fácil compartir con esa intensidad la vida, ¿no? Porque Vos planteás un tema muy interesante, y es cuáles son las condiciones de posibilidad de un buen vínculo de pareja. Yo creo que en una pareja en la que las dos personas tienen una vocación, un ingrediente fundamental del vínculo es la soledad. La soledad. Yo creo que cuando hay dos vocaciones, también hay mucho espacio para comprender que el otro o cada uno de ellos invierta muchas horas en estar con su tarea, con su trabajo, y no es eso vivido como una sustracción al tiempo de interés que uno quisiera tener en la vida del otro. Exacto. Rainer Maria Rilke, el poeta alemán, decía que una relación amorosa es un vínculo entre dos soledades que se acompañan. Y yo creo mucho en eso. Mi mujer tiene pasión por el psicoanálisis, su vocación es la salud mental, dedica muchísimas horas a la clínica, a la teoría, a la enseñanza. Nuestros encuentros diarios son en algunos momentos muy fugaces durante el día y algo más prolongados por la noche. Pero cada uno de nosotros viene al encuentro desde su propio mundo y trata de no invadir la vida del otro en esos encuentros con la primacía del propio mundo. Entonces,
Bueno, siempre uno trata de ceder la palabra, pero me parece que además es muy interesante preguntarse si a uno le interesa el mundo del otro, no solo si lo tiene. A mí me interesa enormemente el mundo de Patricia y tenemos largas charlas sobre el papel de la palabra en la cura, o el significado de la poesía, en el caso de mi propia práctica. Y creo que todo eso enriquece muchísimo el encuentro, más allá de los temas que impone la historia de la pareja, los hijos, los padres, los nietos. Pero me parece que un buen vínculo, sobre todo en una edad como la nuestra, ya nosotros estamos en la etapa final de nuestras vidas, en un largo adiós, largo pero adiós. Y se imponen muchos temas muy fuertes. ¿Quién se irá primero? ¿Qué hará el otro? ¿Qué ha sido de nuestras vidas al cabo de tantos años de matrimonio en el que nuestros hijos ya están canosos? Y cómo repercute en el alma de cada uno la palabra abuelo cuando es pronunciada por nuestros nietos. Creo que el sentimiento de una vida recorrida unido a la supervivencia de una vocación genera una doble vivencia. Por un lado, de gratitud, porque estamos vivos, la pasión está viva, y sin duda juntos. Y por otro lado, el sentimiento del tiempo, como algo que va terminando, donde la buena salud no engaña, y que es bueno darse cuenta de eso. Muchas veces los amigos ingenuamente dicen, ojalá no, vas a vivir 100 años. Ojalá que no. Yo no lo deseo. No, me parece que hay que ser sobrio en todo. Y es mientras la salud esté con nosotros, vale la pena sentir la vitalidad del deseo. Pero cuando la salud empieza a languidecer, con todo derecho además, yo no aspiro por otro lado a la eternidad, ¿no? Debe ser muy aburrida, como dice Borges. Es sin deseo. Santiago, vos escribiste, me hiciste acordar, pero escribiste sobre la vejez cuando todavía no considerabas haber ingresado en esa etapa. Y en ese momento hablabas del disponerse. Sí. ¿Y cómo es la lectura, digamos? En ese momento ya estudiabas el tema, lo pensabas. Cuando llegó, o sea, ese tránsito, ¿realmente te dispusiste y la preparación? ¿Cómo es ese prepararse para esta etapa que ahora sí estás viviendo? Yo vi envejecer profundamente a mis padres. Fue la primera experiencia que, como todos, tuve de la vejez. La vejez de mi padre fue espléndida. Mi padre no solo mantuvo vivo su deseo hasta el final de su vida, sino que tuvo la fortuna de morir durmiendo. ¡Wow! Lo que queremos todos. Lo que queremos todos. Mamá no, mamá falleció antes de morir. Tuvo Alzheimer. Entonces se retiró de sí misma y su muerte previa a su fallecimiento duró muchos años. Y fue muy doloroso. Yo diría que mi madre no envejeció, sino que la enfermedad la destruyó antes de que su vejez se consumara. En cambio, mi padre tuvo la fortuna de partir sano. Espectacular. Sí. Y ahí yo empecé a interesarme por la vejez. Cuando mi padre nos habló a mi hermano y a mí de cómo quería que la cuidáramos a mamá si él se iba. En aquel momento todavía nosotros éramos depositarios de una experiencia de vida relativamente joven, ¿no? O por lo menos en plena madurez.
Ahí empecé a escribir sobre la vejez. Y luego en mi poesía empezaron a aparecer los indicios del tiempo. En el cabello blanco que empezaba a caer al suelo en la peluquería, en las manos que ya no tenían la lozanía de otro momento, en el hecho de ya no poder jugar al fútbol como jugaba. Yo he sido muy deportista. Arquero, ¿no? Sí. Y atajé hasta los 42 años, pero después ya tenía una visión totalmente abstracta de lo que era el fútbol. Me llegaba tarde a la pelota. Todos esos indicios, y el otro, el que es tal vez el primero, el más sutil, porque viene unido a una vivencia de plenitud muy grande, pero es un indicio cabal de que uno ha cedido su lugar como joven a otros, es el nacimiento de los hijos. Es saber que uno ya no es última generación y que empieza a ocupar el lugar que no suponía uno sino para los mayores. En fin, es una preparación larga. En mi caso siempre se traducía en la necesidad de escribir y también en aprender a reconciliarse con lo que uno no podría tal vez realizar nunca más, con el límite. Lo que ya no voy a hacer. Lo que ya no voy a hacer y lo que nunca hice y no voy a poder hacer. Aquellos pequeños gustos o grandes satisfacciones que uno quisiera haber tenido y no tuvo, y aceptarlas, aprender a humanizarse. Y después la experiencia de la orfandad, ser huérfano. Es increíblemente, es un aprendizaje increíble. Sí. Yo lo llamo a mi hermano por teléfono que vive en San Pablo y le digo, ¿qué tal, huerfanito? ¿Cómo andas? Sí, no sé. Te pasará a vos también. Sí. Y es un cambio de visión de la vida muy fuerte. ¿A quién llamar por teléfono si ya no está? O los ejemplos ya no aplican a tus padres, aplican a vos. Cualquier ejemplo. Claro. Y a mí me causa gracia porque con Pau hablamos, Pau tiene sus padres vivos y a veces hablamos de cualquier cosa y ella me dice, nada, bueno, porque eso para mis padres, y yo inmediatamente eso mismo que ella está pensando en sus padres, pienso en mí, porque claro, cuando hay una generación arriba... Sí, y todo eso digo yo formando parte de algo que está bien. Es que así. Así es, y que así tiene uno que aprender a aceptarlo, porque a veces la necesidad de perpetuar la propia vida en un más allá no solo me parece una desmesura, sino que creo que el verdadero milagro es haber sido uno por única vez. Un milagro es algo irrepetible, y uno es irrepetible, y uno es un milagro. ¿Para qué reincidir y echarlo a perder? No, y el tema es tampoco tener esa ansiedad o ese frenesí por comerse la vida, por la angustia de la finitud, digamos, que eso es lo que, bueno, yo me considero en la mitad de la vida, claro. Y a veces el planteo empieza a ser ese, bueno, mayor conciencia de la finitud, yo que sí soy de las que ando por la vida creyéndome inmortal hasta hoy, y no pensando en que esto se acaba, y en esta etapa es donde empieza a tallar qué cambio, qué cosas, dónde recalculo, porque bueno, entro en la segunda mitad, o no digo el último tercio, pero en la segunda mitad seguro estoy. Y claro. Bueno, estás aprendiendo a hacer tiempo. Hacer tiempo. Ser tiempo. Sí. Santiago, y si tuvieras, estamos hablando de la vida y de tu vida, si tuvieras que pensar en 3 decisiones, por ponerle... ¿En 3? En 3 decisiones, por ponerle un número, pueden ser las que vos digas, que tuvieron un gran impacto
y tienen un gran impacto en lo que ha sido tu recorrido. ¿Podés decirnos algunas y por qué? ¿No? Sí. Tal vez, como bien decís, no sé, son 3 o un poco más, un poco menos, pero una experiencia fuertísima para mí fue la de irnos a vivir al Brasil con mi familia y de pronto estar instalado en un idioma que no era el mío y yo no sabía. Y descubrirme inerme, impotente, rodeado de una cultura y de gente que en su aspecto era como yo, pero no era como yo. Hablaba el padecimiento que fue en la escuela, la burla de los compañeros, porque uno era un salvaje, que no hablaba como un ser humano, hablaba en español. ¿A qué edad te fuiste? A los 14. Plena adolescencia, por ejemplo. Claro, y fue un gran sufrimiento. Al tercer día de estar en Brasil, fuimos con mi hermano llorando a decirle a mi padre, vámonos de aquí. Y mi padre, claro, como padre, se instaló y dijo, acá no se mueven y se van a educar acá, cosa que hoy le agradezco infinitamente. Pero fue un durísimo aprendizaje que me permitió descubrir al otro en con una intensidad que el estar inmerso en mi propia lengua con otros que también lo estaban no me había brindado. Bueno, como nota a pie de página, en aquel momento lo que me salvó de la agresividad de los compañeros, de algunos, fue el fútbol, porque no había que hablar. Como si era buen arquero. No había que hablar, no, era bueno atajando, pero además con señales. Idioma universal. Claro. La lengua universal del fútbol. Pero hubo Aparte momentos muy duros en que mi hermano y yo, espalda contra espalda, estábamos a los trompazos, con los chicos más agresivos. Ahora, poco a poco, eso se fue transformando en un creciente bienestar y en un enriquecimiento de vida fabuloso, porque aparecieron los idiomas, el descubrimiento de otra cultura. A mí me tocó vivir en Brasil en un momento espléndido, cuando por un lado Brasil se convierte en campeón del mundo. Vos estabas en San Pablo, ¿no? En San Pablo. San Pablo. Bossa Nova, aparece la música de Brasil, la literatura brasileña que la empiezo a descubrir y que me empieza a educar, la literatura portuguesa que llegaba a Brasil. Eso fue una vivencia. La otra, sin duda alguna, fue ser padre. Tener mi primer hijo fue extraordinario. Fue extraordinario porque superaba mi capacidad de comprensión y fue una experiencia amorosa sin igual. Tener a ese ser que confiaba en uno, que estaba entregado a uno, y uno sosteniéndolo. Esa fue otra manera de renacer, como fue la experiencia de Brasil. Y por supuesto hubo algunas más. Siempre me sorprendió, como les decía, tener una vocación, la alegría. Qué alegría de tener una vocación. Es algo extraordinario. Ser sorprendido en el medio de lo ordinario por lo extraordinario, que es una palabra inédita que aparece cargada con un sentido que no esperábamos, una idea para un ensayo, y fue también, claro, la filosofía. Porque la filosofía yo la descubrí en el Brasil y vale la pena que les cuente un segundo. El profesor de filosofía en un colegio italiano, por lo tanto se enseñaba en italiano, buena parte de las enseñanzas eran en italiano. El profesor de filosofía
ingresó a la clase del tercer año del gimnasio. Era un napolitano bajito, muy pálido, de ojos de un celeste acuoso, una figura muy desfavorecida físicamente. Entonces fue hasta la tarima de su pupitre, donde estaba él, y empezó a hablar, y nos dijo: lo que yo les voy a enseñar no tiene ninguna importancia, no sirve para nada. Yo les voy a hablar de la belleza, pero mírenme, ¿qué puedo yo decirles de la belleza? Y ustedes son tan hermosos todos, jóvenes, lozanos, ¿qué les importa la belleza? O la muerte de Sócrates, ¿qué puede significar la muerte para ustedes? O la libertad, si la ejercen todo el tiempo, van, vienen, hacen lo que quieren, de manera que tienen hora libre, se pueden ir. No se movió nadie. Yo estaba enamorado de lo que escuchaba. Y cuando terminó la clase, que fue magnífica, me acerco al profesor y le digo: profesor, yo quiero hacer eso. Me dice: vos estás loco. ¿Vos sabés lo que paga tu papá para que vos vengas a este colegio? Y vos querés perder el tiempo haciendo lo que yo hago. Tenés que hacer algo útil. Y dijo: pues si lo útil no sirve para nada, dice usted, comparado con el valor de lo inútil. Bueno, nos hicimos muy amigos, y fue un gran maestro para mí, el que dio cauce a mi vocación. Después el encuentro con Sartre fue como deslumbrante, pero la convivencia fue con este profesor. ¿Cuándo encuentro con Sartre? ¿Cómo? En el año 60, en el colegio. Ocurre que Sartre era muy amigo de Jorge Amado. Los dos estaban en el Partido Comunista en ese entonces. Pero Sartre vino a San Pablo y la profesora de francés era muy simpática y le gustaba mucho lo que un grupito de nosotros hacíamos, un pequeño diario escolar, ¿no? Donde volcábamos las cosas que nos gustaban. Y ella se interesó por llevarnos a un encuentro con Sartre. Daba una conferencia en el Hotel Autumn Palace de San Pablo y me dijo: bueno, él después va a venir, se va a acercar a ustedes y va a estar a disposición para que le pregunten lo que quieran. Sí, pero nosotros no hablamos bien francés, ¿qué hacemos? No, yo les enseño. Ustedes me dicen qué pregunta quieren hacerle, yo les enseño cómo la tienen que decir de memoria. ¡Repetí! Bueno, y claro, yo no había visto nunca un filósofo vivo. Yo no sabía que estaba en la historia de la literatura, pero fuimos temblando, éramos 4. Y él apareció con Simone de Beauvoir, preciosa mujer. Él era también, tenía una figura irrelevante, era bajito, tenía un ojo muy desviado, tenía una voz hermosa. Y bueno, dio una conferencia, declaración a la prensa, fotografía, micrófonos, y se acercó finalmente a la mesa donde temblábamos los 4. Y bueno, dijo: bueno, me gustaría mucho conversar con ustedes, ¿qué quisieran saber? Entonces yo le dije, porque me tocó primero, le dijo: dígame, señor Sartre, ¿qué es un filósofo? Y él me dijo: bueno, es esto que ves. Ante todo, un hombre al que no le dejan hacer preguntas. Todo el mundo quiere que responda. Pero un filósofo es un hombre que pregunta, que impone las preguntas. Siempre es así. No lo olvides. Yo estaba ante Dios. Me marcó profundamente. Hablando de vocación, así es fácil disparar. Hace poquito has publicado La suma de los días, tu última obra, y nos interesa porque es una recopilación, una selección de textos de un diario que llevaste durante 40 años, ¿es así? Bueno, queríamos que nos cuentes qué descubriste al releerte.
¿Cómo es esto de leerse a uno mismo en un diario? Sí. Bueno, ese diario tuvo un origen muy, como todo, muy azaroso. Mi padre, en la empresa donde trabajaba, había recibido un fin de año, entre otros obsequios, un hermoso cuaderno. Y se regalaba. Me dice, mira, Santiago, te quiero dar ese cuaderno porque a vos te va a servir más que a mí. Y digo, bueno, dámelo. Y yo comencé a anotar en ese cuaderno ocurrencias o citas de frases bellas que podía ver, o hechos familiares que me parecían interesantes. Pero fui anotando sin otra finalidad que anotar, un cuaderno que ni siquiera estaba proyectado como libro. Pero cuando empecé a los 45 años, a los 42, ahí está registrado el nacimiento de mi última hija. Y de ahí en más fueron pasando los años. Yo tomaba nota de las alternativas de la composición de mis libros, cuando sabía que me gustaba, cuando creía que no había encontrado el camino, cuando me sentía la alegría de un hallazgo, la desolación de no haber podido llegar a donde quería, la muerte de mis abuelos, la partida de mi hijo que se va a vivir a Europa a los 19 años, mi hija Valeria que empieza su camino en la danza, Patricia con su vocación, lo que está estudiando, lo que aprende, lo que enseña, nuestros viajes. Anotaba. Y a los 81 años a los 81 decidí terminarlo. Pues no quería que fuera póstumo. Y no quería tampoco que mis hijos se preguntaran qué hacer con eso. Cuando lo empecé a releer, me di cuenta que mucho más interesante que los episodios estrictamente familiares eran mis anotaciones de las alternativas de mi vida de escritor. El ir y venir de la composición de mis libros, mis lecturas. Entonces hice una selección de todo aquello que me parecía que podía interesarle a alguien que me leyera habitualmente, acerca de cómo había compuesto mis libros. Algunos episodios familiares también hay, pero así nació. Y por primera vez en mi vida lo llevé a la editorial inseguro de lo que daba. Le digo a mi editora, a Mercedes Guiraldes, yo no sé si esto tiene sentido publicarlo. Por primera vez en tu vida. Sí, porque una cosa, como tal vez conversábamos viniendo hacia aquí con vos, una cosa es la convicción que uno tiene de que ha hecho lo mejor que pudo, y si despierta interés o no, bueno, cosa que se verá, pero uno tiene la convicción de que ha dado lo mejor de sí mismo. Aquí yo no sabía cuál era el valor objetivo de esto, porque realmente, si bien la estructura de la enunciación era la de un ensayo, los enunciados eran casi aforísticos, muy cortos, y con grandes espacios temporales entre un año y otro. No es que escribí 40 años, los 40 años todos los días. Y hay años que no escribí nada. No escribí nada. Sí. Otros en que sí. Ella lo leyó y le gustó mucho. Me dijo, sí, no, hay que publicarlo. Nosotros lo leímos, está hermoso. ¿Ah, sí? Sí. Y lo hermoso fue eso, su convicción. Y se publicó, y es un libro que parece haber despertado interés. Santiago, hablando de libros, te sacamos el título La aventura de pensar, ¿no? Que además es otro de los libros y precioso. ¿Y qué destrezas se necesitan para aprender a pensar? ¿Qué destrezas? ¿Cómo se hace para aprender a pensar? Bueno, es difícil encontrar una respuesta única, pero algunos escorzos, ideas, esbozos te puedo dar. Yo creo que es muy indispensable tropezar. Tropezar es decisivo. Caerse. Poder romper con la obviedad de vivir. Sentir de pronto que las cosas no son como uno creía. Eso te abre el camino a veces de la reflexión, otras de una fuga,
a mí esas 3 experiencias que te mencionaba me despertaron el placer de pensar, de tratar de entender qué me pasaba. Fue muy lento, fue muy oscuro. Hoy miro para atrás y digo, al final hice lo que quise. Pero qué casualidad, podría no haberlo hecho, podría haber salido mal, podría haberme frustrado. Aprender a pensar es sacarle el jugo al asombro, a la perplejidad de vivir, a la emoción del amor, al efecto de la muerte de quienes nos rodean en uno, y otra cosa más, a la admiración que despiertan los filósofos cuando uno los lee. La emoción extraordinaria de estar ante alguien grande. Yo no tengo muchas coincidencias con Hegel hoy día, pero qué grandeza, qué capacidad de construir una sinfonía verbal. La admiración que despierta un pensador y que te invita a reconsiderar lo que dice, todo eso alienta el pensamiento. Pero creo que el punto de partida es el sufrimiento, el sustraerte a la naturalidad con que vivís y descubrís de pronto que las cosas no son como creías. Por eso tal vez también sale algo de coraje, ¿no? De valentía para animarse a pensar. Sí, la vocación permite que esa valentía aparezca como un deseo y no necesariamente como un acto de coraje. No, porque tal vez hoy en día, por la cantidad de tiempo de pantalla y todo viene tan procesado, ¿no? Uno quiere un listado de películas y aparecen las películas que alguien pensó por uno. Entonces hay muchas oportunidades de automatizar la vida. Hay más que nunca, creo, ¿no? Sobre todo, bueno, la cantidad de tiempo que uno pasa a partir de todos estos aparatos, y entonces enseñar a pensar a las nuevas generaciones y que aprendan herramientas para no dejarse convencer por lo que viene ya dado, porque incluso el asombro está medio anestesiado, ¿no? Porque como todos estos formatos tecnológicos son bastante parecido todo es bastante similar, entonces es realmente importantísimo. Hoy siempre fue importante pensar, pero hoy más que nunca para la vida, para diferenciarse en la vida, hay que aprender a pensar, ¿no? Sí, yo coincido con lo que decís en cuanto a que las demandas de la época tienden a privilegiar las respuestas sobre las preguntas. Es decir, la tecnología de punta y particularmente la inteligencia artificial provee respuestas. Entonces uno tiende a buscar la respuesta más que a convivir con lo que una pregunta pide como desarrollo de matices. Pero todas las épocas han estado expuestas a la amenaza de la ideología, del convencionalismo en las ideas, del prejuicio. Y cuando uno advierte eso, ve que en general la mayoría de nosotros no pensamos. Son ideas de otros las que tenemos en la cabeza y decimos yo pienso que, como si se nos hubiera ocurrido algo, y en realidad repetimos lo que otro pensó. Pensar es una actividad infrecuente, siempre, en todas las épocas. ¿Y sabes dónde se ve? En las dificultades que encuentran las vanguardias para imponerse. En la historia de la pintura, de la música, de la ciencia. Por ejemplo, en el caso de la ciencia, lo que le costó a Darwin ser aceptado, a Freud, lo que tuvo que luchar en su momento un pensador como Rousseau para poder ser entendido y aceptado,
o un poeta como Fernando Pessoa, siempre el sentido común quiere darse por victorioso y toma distintas configuraciones. En nuestra época, como bien decís, tiene un apoyo tecnológico fenomenal, ¿no? Viva la respuesta, rehúya las preguntas. Exacto. Todo lo que usted ignora ya está sabido, averígüelo. Y no es así. Porque el otro día, hablando de la inteligencia artificial, yo le decía a una profesora de sociología, en la Alianza, justamente, a raíz de una charla, en la Alianza Francesa, digo, la inteligencia artificial no tiene vida inconsciente. Desconoce lo que es la incertidumbre como angustia ante el tiempo. No le temamos tanto. No es que nos va a sustituir. No puede soñar. No conoce el lapsus. Entonces, hay algo irreemplazable en el hombre que es justamente su fragilidad. Ella trata de ser fortaleza sobre todo. Pero un hombre que solo es fortaleza se deshumaniza. Y sobre todo hay preguntas que no piden respuesta, piden ser soportadas como preguntas. ¿Por qué debo no morir? ¿Qué es la libertad? ¿Quién soy? Todo eso solo puede estar sostenido por la capacidad de convivir con la incertidumbre que generan esas preguntas, y no la certeza. Yo me acuerdo que cuando me recibí en la carrera de filosofía, mi padrino, que vino a comunicarme que yo me había recibido, me había graduado, me dijo: lo felicito, es usted ahora un licenciado en generalidades. Me pareció extraordinario. Espectacular. Y me dijo: trate de ser eso. O sea, la especialización le va a permitir a usted vivir, enseñar filosofía antigua, moderna, contemporánea, pero trate de no entender. Trate de que la pregunta pueda más que la respuesta. No quede atrapado en la certeza, porque se va a convertir en un erudito. Y no es la idea. Lo que pasa es que también pensar tiene riesgos. Tiene riesgos. Muchos La riesgos. cicuta es uno de ellos. Exacto, porque vivir anestesiado, vivís en la, digamos, no intensamente, pero vas pasando. Y cuando uno se pone a pensar, bueno... los riesgos son grandes. Son muy grandes, hay que asumirlos. Yo creo que por eso hay una tendencia cada vez mayor a pensar poco en general. Esto que vos decías que... Donde prosperan los totalitarismos, el pensamiento se atenúa, agoniza. En la Argentina hemos pasado momentos muy difíciles y pensar fue muy riesgoso. Hubo momentos en los cuales pensar con libertad o espíritu crítico se hacía muy difícil. Durante la dictadura militar del 76, aún antes y aún después. El pensamiento libre compromete la omnipotencia del poder, y el poder normalmente ataca al pensamiento libre. Exacto. Y a quienes lo ejercen, ¿no? Desde el poder, desde mirar la sociedad, hasta desde pertenecer a un grupo pequeño. El que piensa distinto, de alguna manera es castigado. O sea, el que se diferencia, el que tiene una idea. Entonces, por eso decimos que pensar, hay que bancársela, ¿no? Así es. Heidegger tiene una frase hermosa que coincide con lo que decís. Él dice: lo gravísimo de nuestra época grave es que todavía no pensamos. ¿A qué llama él pensar? Justamente a la capacidad de perforar el tejido del prejuicio, de la obviedad, del pensamiento cristalizado, para poder imponer una pregunta donde hay una respuesta inmóvil. A esto lo llama pensar, ¿no? Y creo que eso es pensar. Por eso la aventura de pensar fue para mí como título de este volumen que hermoso recoge... Título. Hermoso título. Recoge fragmentos de mis distintos libros.
Fue esto, descubrir también, releyendo mis libros, el parentesco que hay entre ellos. Uno no tiene muchas ideas, tiene una o dos, y a uno lo habitan toda su vida, y se redefinen, se reconfiguran, se replantean. Leyendo mis poemas, hoy descubría un poema mío que yo no sabía que abordaba el tema que toca uno de mis últimos poemas. Y yo lo escribí a los 50 años, pero ahí está de nuevo. O mejor dicho, en mi último poema está de nuevo el poema que escribí hace 30 años. Y uno cree de pronto tener una idea novedosa, pero en realidad son una o dos las ideas que alimentan una vida como materia de creación, no más. Bueno, esto tiene que ver con algo que te queríamos preguntar, porque tenés tremenda obra, poemas, ensayos, y nos interesaba bueno, aparece, lo has mencionado un poquito antes, pero ese trabajo del escritor, de cómo llegan las ideas, de si uno tiene un método. Vos hablabas de escribir, pero bueno, hay un método, Kovadlov, y la selección de los temas. Llegan, la inspiración llega, uno los busca, son esas ideas que habitan toda la vida y entonces las va sacando, desgranando. Sí, yo salgo en general a la calle armado, ¿no? Sí, llevo una libreta y una lapicera todo el tiempo, porque ella asalta. Ella es la inspiración. De pronto las cosas a uno no se le ocurren en un escritorio, en un supermercado se le ocurren. Una idea o un verso. Uno aprende a distinguir una idea de un verso y a valorarlos por distintos motivos. Normalmente yo lo que hago es tomar alguna nota sobre algo esquemático, tembloroso, brumoso, y después lo desarrollo. Lo escucho y lo desarrollo, pero lo escucho literalmente, lo oigo y lo oigo, lo grabo y lo escucho. ¿Lo grabas? Lo grabo, sí, y lo escucho, y a partir de ahí, a veces de un golpe y otras a través de mucho tiempo se despliega esa idea. Hay poemas que me han llevado años, pero no por su extensión, porque no sabía cómo resolverlos, y otros que en 10 minutos nacieron plenos y no hubo que tocar una línea. ¿Y con esos que no puedes resolver, espero. hay una ansiedad o no espero? Calma. No, yo aprendí a torear. A torear. Sí, hay que esperar. Eso es otro aprendizaje. Sí, no. Hay que aprender a esperar. Hay que acariciarle el lomo al poema y decirle, vení cuando quieras, yo estoy aquí, te espero, vos sabrás. Y al final se entrega. Aparece. Y viene. No, uno aprende a esperar. Rilke decía, el verano llegará para los pacientes. Y creo que eso, aprender a esperar es muy importante. Es aplicable a todo en la vida. Sí, a todo. Pero en la creación lleva mucho tiempo la posibilidad de escuchar lo que el texto quiere decir, no uno. El texto, lo que él quiere. Y aprender a oírlo, porque no ha nacido de un propósito. Ha nacido de un despropósito, de un lapsus de la percepción habitual. Entonces algo quiere decir. Y escucharlo, esperarlo, para después, descrito, desconocerse. Uno dice, ¿y esto? Dice yo. Yo sé, hay una frase de Federico García Lorca que es maravillosa. Me preguntan qué es la poesía, qué sé yo de este mar, de este cielo, de estas nubes. ¿Qué puedo decir? Nada sé de todo esto. Ahora, si me preguntáis si sé trabajar con el fuego, pues os diré que trabajo con él perfectamente, ¿no? Es decir, uno gana oficio, aprende, pero lo que da que hablar en uno, aquello que en uno
se desata súbitamente como una propuesta temática del tema de un poema, de un ensayo, de un artículo, cuando nace de lo íntimo de uno, es sorprendente porque uno no lo ha buscado conscientemente. Entonces, en realidad, la obra de uno es, en ese sentido, la del desconocido que nos habita y gana forma. ¿Y hay alguno de tu preferido? ¿Hay algún texto en especial que haya ganado en el...? Sí, hay textos que yo creo que están muy bien realizados. Y otros donde... Para vos, ¿no? Para vos. Para mí, sí, para mí. Hay otros que me parecen bien hechos, pero no les encuentro abismo. Les falta imponderabilidad, más hondura. Y hay otros que me hubiera preferido no escribirlos, pero ya están... Están todos buenísimos. Todos los que leímos nosotros están buenísimos. Pero yo creo que uno tiene el deber de realizar lo mejor que pueda aquello que las circunstancias le brindan, en términos de enunciación, de conceptualización. Pero lo que da que hablar en uno, eso uno no lo determina. No lo determina conscientemente, ¿no? Yo recuerdo haber escrito páginas inspiradas muy, muy entregado a lo que hacía, y otras igualmente entregados, pero sin tanta inspiración. Me encanta esto de salir al acecho con la lapicera. Me quedé pensando, hay uno de tus ensayos, charlas de café. Ah, sí. La verdad que te vi, es como que te vi en la película y pensé como justamente alguien que sale a la vida y recoge, recién hablabas del supermercado, pero me encanta ese pensar, bueno, soy observador, tomo distancia. Yo creo que puedo ver esa escena y todo lo que desgranaste, todo lo que vino después en esa lectura. Sí, tocas un punto interesante. Yo creo que la poesía está en las cosas cotidianas, no son temas que exceden el terreno de la vida cotidiana. Lo que ocurre es que de pronto están iluminados de un modo especial, ¿no? A mí me gusta escribir sobre el redescubrimiento de las cosas habituales. A mí me encantó en esa línea el elogio de cierta rutina. Ah, sí. Porque aparte me sentí muy identificada. Porque me gusta volver y a los mismos lugares y me encantó cómo lo transmitís. Sí, yo creo que, a ver, les puedo decir esto de un modo más ordenado. Hay en mi casa un pequeño balcón, muy pequeño, donde habitualmente está el tender con la ropa para secar. No hay en casa otro balcón y da sobre una calle verdaderamente desalmada, en el sentido de que es gris. Es la calle donde vivo. No es una cuadra hermosa, todo lo contrario. Es realmente una cuadra opaca. Y sin embargo, cuando yo, después de dar clase, salgo al balcón a la hora del atardecer, generalmente al atardecer, lo que yo veo allí es como todo se embellece por la luz de la hora. Hasta lo más vulgar, los cables que cortan el cielo, las palomas siempre grises, los edificios descoloridos. Y sin embargo, bajo la luz del atardecer, todo eso es una revelación. Y he escrito mucho sobre lo mismo, mucho sobre todo eso, porque no termino de sentir la gratitud de ver el cielo, más allá del cablerío y de la grisura de la cuadra. Y eso es la emoción poética, eso es. Baudelaire decía que las flores de su tiempo son las flores del mal.
¿Qué era el mal para él? Era entre otras cosas, bueno, ese mundo que se empezaba a transfigurar, las calles se pavimentaban, aparecían las fábricas, ya no era la campiña, el mundo romántico se deshacía. Y dice, un poeta es poeta de lo que le toca y tiene que encontrar la belleza donde está. Y yo creo que esa lección a mí me fue muy útil. Dice, no irme de mi cuadra, tratar de verla. Y redescubrirla. Sí. Y al volver a verla, uno ve cada vez más detalles, más Sí. profundidad. Otra cosa, ve otra cosa. Y pasa con la persona amada también. Cuando uno está 40 años, 50 años con una persona, mira ese rostro y esa conversación y la va redescubriendo y cada vez es una persona nueva y vos decís, hay 40 años atrás, 50 años, 60 años y sin embargo estamos juntos, es un milagro y tiene que ver con eso, ¿no? Sí que tiene que ver con eso. Un buen vínculo derrota la costumbre. Uno no está nunca con quien ya conoce. El asombro de verlo, solo de verlo, es permanente, creo que eso es también la poesía. Les voy a leer un poema. Ah, bueno, ¿ya? Sí. Vamos a empezar por un poema, No, les voy a vamos, leer buenísimo. un poema que tiene que ver con lo que digo. Esto? Por Dale. eso lo quiero leer. Se llama Palomas. Es un poema de un libro que yo escribí en 1997, que lo publiqué en el año 97. Y el poema dice así: tan altas, lentas y lejanas vuelan las palomas, que a la distancia parecen aves extrañas, seres venidos de otro mundo. Me agrada verlas así, raras, no sabidas, allí donde nadie espera sino palomas. Renacidas ante mí, también el cielo donde vuelan, se transforman y yo, que tan a mano me veía, igualmente me transformo, y el día que tan manso se mostraba, se abre de repente, se encrespa, se dilata y alberga señales de prodigio, como si una ley redentora impusiera a lo gris un rumbo luminoso, y prestancia a lo marchito, y voz a lo callado, y de par en par se abrieran las puertas que no abrí, y aún mi vida, a la luz de estas aves fabulosas, fuera otra, cercana y nuevamente mía. Wow, hermoso. Eso. Espectacular. Gracias. No, Bueno, No, teníamos una última pregunta. una última pregunta. Pero bueno, la hacemos. Queríamos preguntarte, Santiago, por una conversación inolvidable. Nos has contado varias aquí, sí. pero ¿tenés alguna conversación inolvidable para compartirnos? Tengo momentos inolvidables de fragmentos de una conversación o de una conversación que se reduce a veces a unas pocas palabras. La primera de ellas fue con Ricardo Molinari, el poeta argentino, el autor de las odas a la Pampa. Cuando yo regresé a vivir a la Argentina, yo tenía 20 años y admiraba enormemente su obra. Especialmente porque era una obra en la que la península ibérica, el mundo español y portugués, estaba muy vivo y a mí me resultaba muy familiar. Entonces le pedí una entrevista, dije que quería conocerlo. Era un hombre muy delgado, ahindiado, con una cabellera de oveja, de lana, tenía un pelo blanco encrespado y bueno, un hombre más bien silencioso, y me recibió, sin embargo, en un pequeño departamento donde vivía con mucha amabilidad. Bueno, me preguntó de dónde venía, me preguntó a raíz de lo que yo le decía sobre sus poemas ibéricos, si yo conocía Europa. Y yo le dije, mire, vengo de hacer mi primer viaje.
Conocí España, conocí Portugal, conocí el invierno en diciembre. Realmente fue maravilloso. Y entonces le pregunté si él iba a volver a Europa. Y me dijo, sí, voy a ir a despedirme de las cosas. Y yo nunca había oído algo igual. Escuché al poeta, no al hombre amable que me había recibido, al hombre que tocaba con tanta hondura el sentimiento del tiempo ante mí, que era inmortal. En ese momento. Yo tenía 20 años, yo había ido por primera vez, yo había ido a Salural y él iba a ir a decir adiós. Y fue tan honda la emoción que a mí me produjo esa frase de él. Se quedó mirándome después que me dijo eso para ver si yo lo alcanzaba, ¿no? Y yo estaba estremecido, realmente, tratando de entender lo que me había dicho. Porque había descubierto en él al poeta, pero sobre todo a la hondura del hombre. Ese fue un momento, una conversación. Y la otra fue otro instante, también, con el hombre que no fue mi abuelo, porque mi abuelo murió antes de que yo naciera, pero fue el segundo esposo de mi abuela, Samuel Urbich, que cuando yo venía de visita de Brasil a Buenos Aires vivíamos con mi hermano en casa de ese abuelo y de esa abuela, madre de mi padre. Y un día me esperaba él con un ejemplar del diccionario filosófico de Voltaire en francés. Entonces me regala el diccionario. Y yo le digo, abuelo, pero yo no sé francés. Y me clavó los ojos y me dijo, ¿me lo aprende? Totalmente asombrado. ¿Qué dificultad era la mía? Usted se pone a estudiar francés y se lee el libro. Pero fue un mandato y una respuesta que con los años comprendí cada vez mejor. No ve usted dificultades donde tenga que hacer un esfuerzo. Espectacular. Eso. Genial. Hermoso. Genial. Bueno, ahora pasamos Ay. a la parte con el profesor música, el Darío Halfin. ¿Cómo no? Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Qué Bien. gusto que nos juntemos. Exacto, qué lindo compartir este momento y yo vengo a sorprenderme porque generalmente en el final de Derecho a la Pasión solemos cantar una canción, pero en este caso voy a musicalizar en vivo y en directo un poema y mi idea era que me cuentes de qué se trata ese poema y por qué lo elegiste para traerlo hoy. Bueno, con la modestia del caso cantaré un poema mío al leértelo. Muy bien, pero por supuesto. Pero es cierto que para un escritor o para un poeta en particular, la lectura oral entraña siempre la posibilidad de estar cerquita de la música. Sí, es cerca. que es música. Y creo que y un poco de ahí surge la magia de la canción. Me parece que siempre es un mensaje y que en el mejor de los casos construye como esa poética superadora de la conjunción del lenguaje, de la palabra y la música, pero siempre el ritmo de la palabra es una cosa fundamental. Sí, me acordaba recién al oírte de algo que decía San Agustín. San Agustín decía, la música no tiene ningún significado, pero llena nuestra vida de sentido. Mirá. Y me parece que eso es lo que vine a buscar hoy al encuentro con vos, la posibilidad de que compartamos la módica musicalidad de la poesía y la honda musicalidad de la música. Y se me ocurrió por eso elegir un poema que titulé hace muchos años, El piano. Mirá El qué piano. bueno. Y que cuenta cómo, viviendo yo en un edificio prosaico, donde la gente entra y sale y el ascensor baja y sube y donde la portería se ocupa de la administración, de pronto, un día a la hora de la siesta, yo creí escuchar un piano. Era imposible, conozco a todos los vecinos, nadie es músico allí, ni nadie tiene un piano.
pero yo lo escuché, fue una larga melodía, mientras yo esperaba el ascensor. Y ahora te hago una pregunta. ¿Te acordás algo de esa melodía? ¿Qué era? ¿O te referenciaba a algo? ¿Te hacía acordar a algo? ¿Tenía algún tono emocional, alegre, sí, triste, es la que vas nostálgico? a tocar vos. Es la que voy a tocar, sí. Pero no me vas a contar qué sentiste en ese momento. Vos me vas a contar. Yo te lo voy a contar a vos, perfectamente. ¿No te parece? Entonces, y bueno, por eso el vecino el vecino que no conocías. Exactamente. El vecino que apareció ahí en alguno de los pisos con un piano bajo el brazo, ¿no? Eras vos. Bueno, excelente. Entonces nos aventuramos. Nos aventuramos. Creí escuchar un piano al cerrar en planta baja las puertas del ascensor. No hay piano que yo sepa en este edificio, y todo está ganado aquí y ahora por el sólido silencio de la siesta. Supongo que lo oí para escapar al rígido trazado de este día, impulsado por la sed de un relámpago imprevisto en mitad de la costumbre, de algo al fin indescifrable entre tanta claridad. En este edificio abundan las baldosas flojas, humedades, paredes, grietas y escaleras empinadas, y hay pasillos que el abandono sumió en la soledad. Cada uno de nosotros, los que aquí vivimos, sentimos a diario el peso de ser y no entender, y nos dejamos estar entregados a las grietas y las baldosas flojas y a la sombra de estos largos corredores. ¿Acaso sea por eso que nadie se extraña y a veces hasta sonríe cuando alguno de nosotros cuenta que ha oído un piano al cerrar en planta baja las puertas del ascensor? Fantástico, gracias. Gracias a vos.